Muy buenos días, hermanos. Qué gusto estar aquí con ustedes. La primera vez que predico de este lugar privilegiado. Qué gusto. Y también empezando una semana muy importante, ¿verdad? La semana tal vez más importante en la vida de uno que cree en Jesucristo, ¿verdad? Esta Semana Santa que empieza el día de hoy. Recordamos que Jesús va entrando a la ciudad de Jerusalén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por Jesús. Gracias por nuestro Salvador y gracias por todo lo que hizo Jesús que celebramos en esta semana. Padre, pues guía nuestros pensamientos mientras que vemos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy obviamente celebramos Domingo de Ramos y es cuando Jesús entra y entra como rey a la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a dar un poquito de trasfondo. De hecho, vamos a regresar más o menos como un mes y vamos a recordar cómo Jesús eh, vive sus últimas 2 semanas, o otras tres, 4 semanas en su camino a la cruz. Entonces, en este tiempo vamos a ver varios pasajes de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y les voy también a pedir que me ayuden con la lectura. Realmente todo empieza, y si tienen sus notas, de hecho, tal vez algunos aquí arriba no tienen sus apuntes, hay extras ahí abajo si podemos subir con algunas. Um, cuando pensamos en el último mes de Jesús, tenemos que regresar a Juan 11 y no vamos a leer el capítulo, pero recordamos que en Juan 11 Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? Y en ese momento, leemos en Juan 11, 53, así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Sabemos que los líderes religiosos, que los fariseos, por ya tiempo, ¿verdad? De hecho, ya por como 3 años, eh, habían buscado oportunidad, pero ya la resucitación, cuando Lázaro se resucita de los muertos. Eso fue el punto, digamos, la gota que derramó del vaso. Y desde ese momento realmente había un esfuerzo muy continuo y muy severo de ya prender a Jesús y castigarlo, ¿verdad? Entonces, después vemos en ese mismo em, si alguien me hace el favor de leer Marcos 10 del 32 al 34, por favor. Marcos 10 del 32 al 34. Ok, dice así la palabra del Señor. Marcos 10, del 32 al 34. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles los que iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenaron a muerte y lo entregaron a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Ok, Jesús otra vez habla de su muerte. De hecho, es la tercera vez en el libro de Marcos que Jesús habla de su muerte. Los discípulos, sin embargo, como les costaba mucho entender que Jesús realmente iba a morir. ¿Por qué? Bueno, recordamos que hasta la noche, en el contexto del aposento alto, en el contexto de la Santa Cena, los discípulos todavía peleaban. ¿Por qué? ¿Quién iba a ser el más grande en el reino? ¿No?
Obviamente su percepción de los discípulos es que Jesús era ese rey político, ese rey que iba a conquistar, la figura del Mesías. Y vamos a ver más adelante por qué pensaban esto. Pero Jesús, sin embargo, les avisaba vez tras vez tras vez que iba a morir. En ese mismo contexto de Marcos 10, vamos a ver que Jesús va con determinación a la cruz. En versículo 32 de Marcos, que lo que apenas leímos, dice, los discípulos estaban asombrados y otros que venían detrás tenían miedo. Entonces vemos en algo en Jesús y aquí en el contexto no dice exactamente qué veían los discípulos, pero veían un cambio en Jesús. Vemos una pista de lo que es esto en Isaías 50, del 5 al 7. Aquí lo tengo en el acetato si alguien quiere leerlo. Isaías 50, hablando del siervo del Señor en Isaías, y aquí está hablando de Jesús, versículo 7. Buenos días, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Por cuanto el Señor y Dios me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Ok, dice eso, endurecí mi rostro como el pedernal. Ahora, ¿qué es el pedernal? Pues quién sabe. Bueno, lo busqué y tal vez ustedes saben qué es el pedernal, pero es una piedra como tipo obsidiano, ¿no? Es una piedra muy, muy dura. Casi se ve como tipo volcánico, ¿no? Y Jesús se pone su cara como el pedernal. O sea, Jesús va a la cruz, pero con determinación. Había algo inusual en su persona, algo que le dio hasta miedo a sus discípulos, una determinación, un propósito. Jesús caminaba con la sombra de la cruz por delante, decidido a cumplir con ese plan difícil, doloroso, agonizante. En Lucas 9:1 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Imagínense, hermanos, Jesús sabiendo todo, Jesús muy consciente del engaño de Judas, de la burla, el escarnio que venía por delante, consciente de los horrores de la crucifixión, la agonía de su muerte. En una forma muy real, él iba a recibir el juicio de Dios para redimir la raza humana y entre ellos usted y yo. Iba a vivir el abandono de su padre gritando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense el estrés, imagínense el conflicto interno. Imagínense todos los pensamientos que tenía Jesús en camino a la cruz. Con razón tuvo que ir con mucha decisión, con mucha determinación. Entonces vamos a ver rapidito así donde andaba Jesús en las últimas semanas. Primeramente ya mencionamos Betania, la resurrección de Lázaro en Juan 11. En ese mismo contexto, en Juan 11:54 dice que van a Efraín, un tiempo de retiro, un descanso. Todo el mundo andaba buscando a Jesús, ellos y los discípulos y obviamente Jesús muy conscientes. Entonces toman un tiempo de preparación seguramente, un tiempo de mucha oración
y llegan a un pueblo un poco más al norte que se llama Efraín. Después de tal vez 2 semanas ahí, ellos empiezan su camino a Jerusalén y pasan por la ciudad de Jericó. Y aquí en Jericó encontramos 2 personajes, Bartimeo en Marcos 10:47. Recuerden que Bartimeo es uno de 2 ciegos que Jesús encuentra en el camino. Imagínense con su firme propósito de ir a la cruz, pero en camino encuentra oportunidades del ministerio, ¿verdad? En Marcos 10:47, si quieren buscarlo, Marcos 10:47, obviamente en el contexto de esos últimos 15 días, Marcos 10:47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Bartimeo reconoce que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Porque usa un término mesiánico. Jesús, hijo de David. Y en medio de su misión, su pasión, su estrés extremo, ¿verdad? Jesús sana el ciego Bartimeo, reconociendo su reclamo, ¿verdad? Y vemos, de hecho, en el libro de Marcos 10, contrastes. Vemos que Jesús dice que debemos de ser como un niño para entrar en el reino de Dios, ahí en Marcos 10. También vemos un encuentro con el joven rico, y el joven rico llega a Jesús diciendo maestro, no le dice hijo de David, no le dice Mesías, y el hijo el hombre rico hace preguntas ¿para qué? Para justificarse. Y luego vemos el ejemplo de Bartimeo gritando, ¿verdad? Desesperado: David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vemos características del reino de Jesús, del reino de Dios, que necesita Jesús que nos humillemos, ¿verdad? Que seamos como niños en el sentido de dependencia, de humildad, sin pretextos. Y luego, en ese mismo contexto de Jericó, Jesús encuentra otro candidato no muy esperado para la salvación, Zaqueo. Zaqueo, a lo mejor el hombre más odiado en toda la ciudad, o ciertamente uno de ellos. Y llega a Jericó y un encuentro con Zaqueo, se autoinvita a su casa y sabemos el resultado, que Zaqueo también cree en el Mesías. Así que Jesús empieza con su banda de discípulos que va creciendo, y seguramente, y la Biblia no nos dice, pero seguramente tanto Bartimeo como Zaqueo, junto con Lázaro y María, acompañaba a Jesús en el Domingo de Ramos, reconociendo ese rey que respondía a la humildad, y ese rey que tenía propósito según Lucas 19:10, porque el Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un gran versículo del propósito de Jesucristo. Entonces ya llegan a Jerusalén pocos días después, y aquí dice que llegan por Betagé, la entrada hacia el Monte de Olivos, y luego la entrada triunfal. Entonces vamos a buscar Mateo, si pueden acompañarme a Mateo 21. Y voy a pedir que alguien lea Mateo 21 del 1 al 7, por favor. Mateo 21 del 1 al 7. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron
a Betafné, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Díganle a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montada en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus manos, sobre los cuales se sentó Jesús. Ok, muy bien, gracias. Vamos a buscar un pasaje, la profecía, de hecho en Zacarías 9, Zacarías 9:9. Y ese es el pasaje que cita Mateo. Zacarías 9. Y aquí tenemos versículo 9, ¿verdad? Dice: alégrense mucho, hijo de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un poliño, cría de asna. Entonces vemos una profecía cumplida cuando Jesús pide a sus discípulos que encuentren ese animal y Jesús monta. Dice en otro pasaje que ellos pusieron mantos sobre la asna y Jesús se siente encima. Lo que quiero que vean en Zacarías, si todavía están ahí, ¿qué tal versículo 10? Un versículo después: destruirá los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrantará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. ¿Qué tal versículo 14? Y podríamos leer todo el pasaje. Versículo 14: el Señor se aparecerá sobre ellos y como un relámpago saldrá su flecha. El Señor y Dios tocará la trompeta y marchará sobre las tempestades del sur. ¿Qué tal 16? En aquel día el Señor tu Dios salvará a su pueblo como un rebaño, y en la tierra del Señor brillarán como las joyas de una corona. Curioso, ¿no? Vemos un versículo de un rey humilde y un montón de versículos de un rey que conquista, ¿no? ¿Cuál rey creen que ustedes que esperaban los judíos? No fue el rey del versículo 9, sino fue el rey del resto del pasaje. De hecho, en cierta forma se entiende, porque en el Antiguo Testamento, por cada versículo que habla de Jesús como manso y humilde, que un siervo que tiene que sufrir, que tiene que morir, Isaías 53, etc., hay 8 versículos que hablan del rey victorioso, que habla del rey que conquista. Vemos un ejemplo también en Lucas 4. Si quieren buscar Lucas 4, del 18 al 21, por favor. Lucas 4, del 18 al 21. Perdón. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. ¿Y qué es la reacción? Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban
detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. O sea, leyó la mitad del versículo. Jesús no estaba en nuestra clase de hermenéutica, ¿verdad? De interpretación bíblica. Jesus wasn't in our hermeneutics class. He didn't read the whole verse. ¿Qué no leyó? Y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. No leyó esa parte. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no venía a juzgar, no venía al día de la venganza. Vendrá, pero todavía no. Porque una asna, para muchas culturas, el burro es un animal despreciado, pero no en la cultura judía. De hecho, vemos en varias citas en el Antiguo Testamento. No tiene que buscarlos, pero en Primera de Reyes, por ejemplo, David dice: tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajen con él. Entonces, vemos varias citas en el Antiguo Testamento que nos indica que el asno en la cultura judía no era un animal bajo o vil, sino un animal noble. Un rey, si venía en paz, muchas veces montaba un burro. Un rey que no entraba con paz, entraba en caballo. Ahora vamos a leer los versículos del 8 al 11 de Mateo 21. Si podemos regresar ahí, por favor. Si alguien me hace el favor de leer Mateo 21 del 8 al 11. Mateo 21 del 8 al 11 y dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Okay, ¿qué significa Hosana? Sálvanos ahora, o salva te rogamos. Dios salva, sálvanos. Estaban gritando eso. Ahora, ¿lo gritaban en el sentido espiritual? No creo. No estaban confesando sus pecados, no estaban expresando su condición de necesidad espiritual. Querían un rey conquistador físico y político, un superarma, hacedor de milagros para derrotar sus enemigos. Tenían la visión de Jesús tirando bolas de poder a los romanos, ¿no? Si Jesús podía hacer milagros, híjole, lo que no podría hacer a los romanos. Querían un libertador, un capitán, un guerrero. Es lo que querían. Jesús, el rey, no vino a juzgar, sino para redimir. Pero ellos estaban cantando: levántate, levántate, Señor, con poder, que sus enemigos huyen delante de ti. Como cantamos el día de hoy. Ellos estaban cantando: con mi Dios, ejércitos derribaré. Él es mi libertador. A veces tenemos que cuestionar tal vez lo que cantamos nosotros. Jesús nos da el poder de andar por las calles atacando a los inconversos. Si lo cantamos en un sentido espiritual, de acuerdo.
Pero también nosotros tal vez tenemos que recordar que el reino de Dios no tiene nada que ver ahorita de conquistar enemigos, sino ser conquistados tal vez por enemigos en el sentido físico. No tiene nada que ver con pelear con la gente, sino orar por ellos, de voltear la mejilla. Mateo 20, del 25 al 28, Mateo 20, del 25 al 28, Jesús los llamó y dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su siervo, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así, permítame, perdón. Así que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Se declara rey con una corona de espinos. Las bienaventuranzas, los principios de su reino hablan de pobreza de espíritu, de humildad, de tristeza, de pureza, de tener hambre y sed de justicia y del gozo de ser perseguido. Este reino es un reino disfrazado, donde si quieres vivir tienes que morir. El primero es el último primero. Para ganar tienes que perder. Es más importante servir que ser servido. Es un reino subversivo, un reino de sacrificio, un reino de perdón, un reino de amor. Jesús habla mucho del reino de Dios. Juan el Bautista anunciaba el reino de Dios. ¿Estamos en el reino de Dios hoy en día, hermanos? Sí. ¿Se va a cumplir en una forma mucho más visual y física y real? Sí. Cuando el rey sí viene para juzgar, cuando el rey sí viene para castigar y poner orden. Pero ahorita el reino es otro. Es el reino de Dios a través de la predicación del mensaje del Evangelio, de perdón, de misericordia, de amor. Vamos a regresar ahora a Lucas 19. Y otra vez, totalmente en el contexto de estos días, pero un poquito antes. Porque Jesús se da cuenta que mucha gente está viendo su llegada a Jerusalén por todos los motivos equivocados. En Lucas 19:11 dice así: como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Tenemos algunos seguidores reales, los discípulos, Bartimeo, Zaqueo, posiblemente Lázaro, María, Marta. Ellos entendían, bueno, por lo menos más que los demás, quién era Jesús. Pero también tenemos una multitud, ¿verdad?, que estaba viendo a Jesús como el próximo, no sé, el próximo líder político fuerte, el próximo AMLO, no sé, ¿verdad? El próximo Trump, no. Entonces Jesús les cuenta una parábola. Es
interesante, hermanos, que cuando leemos la Biblia y cuando estudiamos la Biblia, yo creo que en en toda mi vida nunca he predicado, por lo menos predicado un sermón de esta parábola. Pero es muy interesante. Entonces vamos a leerlo. Si alguien puede leer del 12 al 20 y alguien más, del 12 al 19, perdón, y alguien más del 20 al 27. La parábola de las minas. Un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que tomar lo que no es suyo y cosechar lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro que tomó lo que no es mío y cosechó lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? A menos hubieras podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, les ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Ok, muy bien. Tal vez cuando leemos esa parábola nos recuerda un poquito de la parábola de los talentos. También Jesús habla de, en algunas formas, cosas parecidas, pero son dos parábolas muy distintas. Esta palabra él da en camino a Jerusalén. La parábola de los talentos ya están en Jerusalén y se cuenta a sus discípulos. Y hay varias otras diferencias. Entonces, realmente es una parábola totalmente distinta. Entonces, vamos a investigarla un poquito. Dice que en versículo 12, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Entonces, el primer punto aquí es que el rey se va y tarda en regresar. Ahora, Jesús está haciendo referencia posiblemente a pues algo muy común en aquel entonces. El rey Herodes el Grande, que falleció 4 años antes de Cristo, él tuvo que ir a Roma, a César, para recibir su encargo de toda la zona de Galilea y de Jerusalén y de Judea. Cuando él falleció, tenía 3 hijos y cada hijo también tenía que dar una vuelta a Roma y luego regresando allí ya con la autoridad de rey. Entonces, en cierta forma, es algo que los judíos hubieran entendido. Y luego dice que el rey le da a cada uno, a 10 hombres, llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad. Es una mina. ¿Cuánto es una mina? Una mina más o menos vale 3 meses de salario. El salario mínimo en México ahora es 278 pesos. Así que una mina
valdría el día de hoy más o menos en 60,000 pesos. O sea, es una buena cantidad, ¿no? Y luego los instruye, hagan negocio con ese dinero. Entonces vemos que el rey encarga una buena cantidad a 10 siervos y luego regresa. Jesús también, recuerdan que cuenta la parábola sabiendo lo que leímos en versículo 12, que mucha gente esperaba el reino de Dios que iba a manifestarse pronto. Entonces sabía que en ese grupo, en esa multitud, había por lo menos 4 tipos de personas. Y vamos a verlos más adelante. Entonces el rey entrega una mina y vemos que tarda en regresar. ¿Cómo suena un poquito? El rey vino, se coronó la primera vez con una corona de espinos, pero leemos en Apocalipsis que el Cordero de Dios recibe la honra y el poder, ¿verdad? Recibe la autoridad y se hace rey celestial. Todavía no regresa, pero cuando regresa va a pedir cuentas. Entonces vemos que los siervos fieles producen buenas obras y resultados en su ausencia. Vemos en los versículos del 15 al 19 que un siervo convirtió su mina en 10 veces más, 5 veces más, y el otro en 2 veces más. Y es interesante la respuesta del rey. Ahora, tenemos que tener cuidado en una parábola que no sacamos demasiado significado de una parábola, porque normalmente una parábola tiene cierto significado directo, ¿no? Pero bueno, cuando pensamos en ese rey que regresa, y también vemos en Apocalipsis, ¿verdad? 20, del reino milenial, de un reino de 1000 años, ¿qué es que hace el rey a los siervos fieles? Hiciste bien, siervo bueno, en versículo 17. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presenta el segundo y dijo, Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. El rey respondió, a ti te pongas sobre 5 ciudades. Podría ser que Jesús está hablando de un reino en un futuro, un reino físico aquí en este mundo, donde Jesús le dice a uno de ustedes, ¿has sido fiel en poco? Entonces voy a ponerte encargado de, y no sé, alguien que a lo mejor ni lo quisiéramos, ¿verdad? Pero te voy a poner encargado de Valle de Chalco, de Ixtapaluca, de San Francisco y de Ayotla. Y arregla las cosas en estas comunidades. Pon mi justicia. Hasta la zona bonita. Arréglenla. A lo mejor van a tener que destruir bastante para arreglarla, ¿no? Imagínense Jesús viendo la fidelidad, esperamos, nuestra en estos días, la fidelidad escondida, la fidelidad vista de evangelizar, de ser comprometido, de andar en su palabra, de obedecer los principios de su reino. Cuando regresa le dice, bueno, has sido fiel, ahora te voy a poner más ocupado. Es interesante que el premio, el premio de ser fiel, el premio de trabajar mucho, es recibir más trabajo, es recibir los encargos de nuestro Señor. Entonces vemos
los siervos fieles que producen buenas obras y resultados. Jesús desea fruto. Dios desea resultados. Desea evidencia en nuestras vidas. Jesús no quiere solamente que andemos con Él, como mucho de la multitud en ese día, buscando ciertos privilegios de ser cristianos, buscando tal vez ciertas bendiciones de andar con el Rey, pero realmente no comprometidos a servirle. También tenemos un par de otros, los seguidores inútiles. Los seguidores inútiles revelan que no conocen a Jesús por su respuesta ante Él. Versículo 20, y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu moneda que he tenido guardado en un pañuelo. O sea, un descuido total, una indiferencia total. Yo sigo a Jesús para ver qué pasa. A lo mejor me da un puesto, a lo mejor me da privilegios. Yo sigo a Jesús porque me conviene. Quiero mi familia, que sea una familia con valores. Pero realmente nunca hace nada. No vemos una evidencia de su fe, porque no tiene fe. Como siempre les digo a los jóvenes, como un buen ejemplo, como una corte de un juicio, ¿no? Y te llevan y te juzgan y te ponen ahí en la silla y dice, ¿hay evidencia que ese hombre, hay evidencia que esa mujer, hay evidencia que ese joven sea cristiano? Y traemos los vecinos y los vecinos dicen, no, pues yo no veo nada distinto en su vida. Es igual que nosotros. Y traemos los compañeros de la escuela y dicen, no, pues yo no veo que hay evidencia, pues como nosotros. Hay evidencia en nuestra vida que somos discípulos. Hay evidencia en nuestra vida que somos siervos y no solamente seguidores. ¿Y por qué sabemos? Y fíjense, hermanos, que a mí me costó mucho trabajo la interpretación de estos versículos, y de hecho es un poco complicado, pero por fin me di cuenta que vemos en su respuesta misma que no conoce a Jesús. El siervo contesta que el Señor es un hombre exigente. Creo que la versión que se leo ahí es difícil de tratar. Esa palabra es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento como adjetivo y significa austero, mezquino, severo o seco. Ahora, los que conocemos a Jesús, ¿son palabras que usaríamos para describir a Jesús? No creo. A veces se usa para fruta que no es madura, que es amarga, desagradable. Y también dice que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Es una acusación de actuar con injusticia, de tener expectativas no realistas, una frase de una injusticia prohibida tanto en las leyes griegas como en las leyes judías. El siervo, el seguidor inútil, se revela por sus propias palabras. Y eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? Por sus propias palabras te has condenado. Y luego, el cuarto tipo de personas que vemos en la multitud son los cínicos incrédulos que reciben castigo.
Dice Jesús, mis enemigos voy a castigar. De hecho, si vemos lo que dice en versículo 27, wow. Tráenlos aquí, mátanos delante de mí. Entonces Jesús, sabiendo que va a su entrada triunfal, también se da cuenta que las motivaciones de la multitud son diversas y tal vez la mayoría realmente no está siguiendo a Jesús por las razones adecuadas, correctas, motivaciones nacidas de una fe, de un compromiso, de realmente un deseo de obedecerlo. Sino que son tal vez como muchos cristianos aún hoy en día, que solamente van a la misa cuando hay comida, o solamente asisten cuando hay una fiesta, o aún nosotros mismos, hermanos, tal vez estamos aquí por nuestra propia conveniencia, espero que no, y no porque estamos dispuestos a sacrificar, estamos dispuestos a recibir el régimen del reino de Dios del día de hoy, que Jesús dice, si me persiguen a mí, ¿qué esperan a ustedes? Que debemos de, según Pedro, seguir sus pisadas en cuanto al sufrimiento. Todos aquí el día de hoy cabemos o estamos en uno de esos 4 categorías, ¿verdad? Obviamente espero que cada persona aquí está en esa primera categoría de siervos fieles, ¿verdad? Siervos fieles. ¿Qué podemos concluir por estos pasajes? Número 1. No sé si han estado reflexionando acerca de Jesús y su vida y su sacrificio. Hoy entra triunfante a Jerusalén, el día de mañana limpia el templo, el día martes predica en el templo, luego regresa a Betania, María unge sus pies para su entierro. El día jueves llega otra vez a Jerusalén, a ese aposento alto, comparta la Santa Cena. Aún en la Santa Cena los discípulos están peleando quién iba a ser el más grande en el reino, todavía no entienden. Ya ahí por medianoche salen al jardín de Getsemaní, no sabemos exactamente la hora. Llega Judas. Jesús pasa por 4 juicios falsos y ya va camino a la cruz a las 9 el día viernes y muere a las 3. Debemos de reflexionar en estos días, y bueno, todos los días, pero especialmente estos días, el amor tan grande de Jesús que lo motivó con cara determinada morir en esa cruz. Que en alguna forma, cuando Él estaba en la cruz, vivía y pagaba tus pecados y los míos. Recibió cada mentira que hemos dicho, cada envidia que hemos pensado, cada mala palabra que ha salido de nuestra boca.
cada pensamiento impuro. Jesús recibió el castigo, el juicio divino por ti y por mí. ¿Qué le motivó a hacer eso? Solamente su amor hacia nosotros, solamente su amor a no hacer la cosa más fácil que sería condenar al mundo y a lo mejor empezar de nuevo, sino redimirnos y redimir el mundo entero de sus pecados, de su estado caído, para que podamos experimentar vida, gozo, paz, amor, reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Hermanos, yo les animo que tomen una media hora, 1 hora, 2 horas, no sé. Manejen ahí al Paso de Cortés en un lugar solitario y mediten. Porque tenemos un gran Dios, tenemos un gran Salvador. Tenemos un libertador de nuestros pecados. Y tendremos un libertador de todo lo malo de este mundo. Y segundo, evalúa cuál tipo de los siervos eres. ¿Fiel? ¿Inútil? ¿O inconverso? Sabemos que el resultado del inconverso es bastante feo. El resultado del inútil dice que le quitan sus recursos, ¿verdad? Y tal vez pensamos, pero eso no es justo. Pero ¿quién dio su gracia en un inicio? ¿Quién dio su mina en un inicio? Pues Jesús. Todo viene de Dios. Todo es de gracia. No podemos quejarnos si Dios nos quita algo que Él nos dio. Y tal vez con el inútil todavía no vemos un juicio, porque tal vez ese inútil se da cuenta y puede volver a ser un seguidor nada más a un siervo. De llegar a ser un seguidor a un discípulo. De llegar a tener una indiferencia hacia de Jesús. De tener un compromiso y una obediencia a Jesús. Si estamos aquí el día de hoy siguiendo nada más, Dios quiere que seamos fieles. Vamos a orar. Padre, gracias por ese camino a la cruz que pusiste tu cara como pedernal, una convicción, una determinación que no entendemos porque no haríamos lo mismo para nadie. Pero tú lo hiciste. Moriste en esa cruz pensando en mí, pensando en mis maldades, recibiendo el castigo justo, divino, para darme tu justicia en Cristo. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles, Padre, obedeciendo los principios de tu reino, reconociendo al Rey, quien es Jesús, que murió, que resucitó y que vendrá de nuevo pronto. Maranata, Señor. Hosana. Amén.